¿Me escucha? Bien, perfecto. Perfecto. Esa es buena señal. Bien, lo importante es que se me escuche. Bien, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido unos días realmente hermosos, positivos, con mucha mente positiva, muchos pensamientos, emociones y sentimientos positivos. Gracias por la presencia, Antonieta, Daniel, a Davis. David, hace falta que coloques el apellido tuyo. A Julia del Carmen, a Luz Karime, a mi amiga Marialita, Norma. De igual forma, por favor, coloquen el apellido. Y Belice del Carmen. No tenemos que escondernos, mis queridos amigos. Siempre es hermoso colocar los nombres completos de todos los que participamos acá. Creo que una de las virtudes que tiene el ser humano ante la vida es no esconderse bajo ningún concepto. Siempre yo me muestro con el nombre completo donde quiera, porque es que no tengo que esconder a nadie. A veces me piden sobrenombres y sencillamente, si me interesa un grupo, un lugar, compartir en todos los sentidos, siempre coloco el nombre completo, que es lo correcto en este sentido. Bien, para todos mi cariño y mi afecto, siento grandemente que hayamos o que sea un grupo pequeño. Tal vez mientras pase el tiempo otras personas se incorporen, pero estamos ya prácticamente en el horario asignado, que es 7:30 hora de Miami, 8 de la noche hora de Venezuela. Bien, para todos mi cariño y mi afecto. Vamos a, como yo lo había prometido, dar un repaso o realmente tratar de enseñarle de forma sencilla lo que son las técnicas de liberación emocional para todos aquellos que no lo dominan y que sencillamente tal vez dieron algún curso y no la dominan a la perfección. No pretendo esta vez sencillamente profundizar, sino ir a la parte práctica de esto. El que después quiera profundizar en todos los sentidos, pues existe dentro de la comunidad nuestra y en este momento en internet, pues cientos de videos y de técnicas. Existe un video mucho también, un video mío en YouTube, que creo que es el video en la comunidad que más personas lo han visto. Fue un video muy largo que hicimos precisamente. Hicimos un tutorial muy largo, casi duró 1 hora y media o 2 horas, y dimos mucha teoría. Muchas personas, algunas personas lo criticaron porque no iba al grano, pero precisamente quiero ir al grano y no ir mucho a la teoría, sino a la parte práctica. Aquel estaba hecho precisamente para que se comprendiera más profundamente, pero siempre tenemos que dar algo de teoría. En la técnica de liberación emocional o EFT, como ustedes ven, es un método para eliminar los malestares emocionales. Extremadamente efectivo en la práctica y a la vez tan sencillo que prácticamente cualquier persona puede aprenderlo para usarlo en la vida diaria. El método es tan sencillo porque estimula una serie de puntos de acupuntura dando golpecitos con los dedos, algo que hacemos llamar tapping, mientras nos mantenemos mentalmente enfocados en el asunto a concretar o a tratar en todo sentido.
Creo que es a ti, yo veo bien, a mí no se me congela acá ni la voz, creo que es a ti, Antonieta. Y fíjate que Belice lo dice, yo también. Es decir, tienes que tratar en ese sentido de mejorar. Puede ser que salgas y entres de nuevo para que se mejore en términos generales. Bien, hablando de las técnicas de liberación emocional. Las técnicas de liberación emocional, de hecho, han revolucionado totalmente el sentido de la psicología actual. Y es una de las técnicas que ha sorprendido prácticamente a la humanidad desde el punto de vista que hoy en día tantos médicos, psicólogos o personas que se dedican, incluso psiquiatras que se dedican a tratar de mejorar a los pacientes cuando tienen problemas psiquiátricos, ven en esta técnica una de las formas más sencillas y más rápidas que puede existir. Por eso hablaba de que esta técnica ha revolucionado totalmente el concepto de la psicología. Un psicólogo, en términos generales, para dar un resultado, tendría que estar mucho tiempo, y un psiquiatra aún peor. De hecho, esta técnica resuelve los problemas emocionales con mucha rapidez y en poco tiempo. Yo la llevo usando ya hace varios años. Soy máster en esta técnica y de hecho es una de las técnicas que más utilizo en todos los sentidos. Quiero leerles, independiente de que tenemos un PowerPoint colocado, pero no me voy a ceñir a él, pero quiero leerles para que ustedes tengan una idea real de el concepto de esta técnica. Las técnicas de liberación emocional, que a partir de ahora vamos a llamar TLE, para simplificarla, es decir, consisten en un modelo estandarizado de aplicación de toques desarrollado por el ingeniero estadounidense Gary H. Crane, que no requiere un diagnóstico previo. Las técnicas de liberación emocional son una versión mejorada del modelo básico original de todas las escuelas de psicología energética, la denominada terapia del campo de pensamiento de Roger Collingham. Roger Collingham ha sido un hombre médico o psicólogo que ha desarrollado sus propias técnicas en este sentido, pero que Gary Crane se basó precisamente en sus técnicas y en otras, como la del doctor Diamond, para crear realmente una técnica que ha superado extraordinariamente por su sencillez a todas las que actualmente en el mundo de la psicología se están utilizando. Es decir, que Gary Crane ha enriquecido con elementos provenientes de otras disciplinas científicas, de manera que se ha convertido en un método de autoayuda energética probablemente el mejor conocido y cuyos fundamentos son los más fáciles de aprender en el día de hoy. Esto nos da una idea, mis queridos amigos, que todos podemos, los neófitos, de dominar esta técnica, las técnicas de liberación emocional, para combatir lo que normalmente los seres humanos no podemos combatir con éxito en muchos casos, que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos negativos. Ustedes tienen ya como norma por el tutorial anterior qué significa pensamientos, emociones y sentimientos negativos en nuestra mente. Es decir, eso ataca sencillamente nuestro disco duro, es decir, va a nuestra mente y crea las condiciones a la larga para la enfermedad. Hoy en día sabemos que existe una memoria celular y que absorbe precisamente
todas las emociones negativas que llegan a nuestro cuerpo. De ahí comienza a desarrollarse precisamente los problemas y las situaciones que puedan existir en nuestro cuerpo. La enfermedad no viene de afuera. La enfermedad realmente, a que no sea un virus determinado, una situación que cojamos a través de otra persona, en el 90% se desarrolla dentro de cada uno de ustedes. Y se desarrolla a partir precisamente de las emociones negativas que experimentamos, tanto en nuestro pasado, cuando no somos capaces como seres humanos de borrar nuestro pasado, de borrar nuestras ingratitudes, nuestros errores, nuestros problemas. Es decir, cuando estamos sufriendo problemas y situaciones del pasado que no hemos sabido perdonar, ni hemos sabido sencillamente perdonarnos a nosotros mismos. Porque lo primero que tiene que hacer el hombre, y ustedes lo saben, es dejar atrás el pasado, porque el pasado no lo podemos cambiar. El hombre tiene que concretarse en todo el sentido al aquí, a la hora, es decir, vivir el presente, el aquí y el ahora. El pasado fue, no podemos cambiarlo. Y hay que perdonar, hay que aprender a amar y hay que aprender a amarse a sí mismo en todo el concepto de la vida. Eso son situaciones reales. Incluso perdemos un 50% de energía pensando en el pasado y perdemos otro 50% de energía pensando en el futuro. Cuando el futuro realmente se hace en el presente, en el aquí, en el ahora, lo más que nosotros podemos hacer por el futuro es visualizarnos bien, cumpliendo nuestras metas, nuestros propósitos, deseándonos para el futuro cosas hermosas, cosas bellas, bendecirnos. ¿Para qué? Para nosotros mandar energía positiva a ese futuro. Incluso cuando nos referimos al pasado y traemos del pasado toda una serie de situaciones, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a mandar amor, tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos por nuestros errores. Tenemos que centrarnos en el aquí y en el ahora para, a través del aquí y el ahora, hacer nuestro propio futuro. Esa es la base en todos los sentidos para nosotros poder salir adelante. Indiscutiblemente que en el avatar de la vida, en el choque diario, en nuestro camino ascendente y muchas veces descendente, surgen tempestades, surgen situaciones, surgen muchas cuestiones que pueden traer como consecuencia problemas muy serios si no tenemos a nuestro alcance técnicas. La inmensa mayoría de nosotros somos reikistas, pero hay técnicas que trabajan mucho más rápido que el reiki. Hay técnicas que trabajan mucho más rápido que la sanación práctica. Hay técnicas que trabajan mucho más rápido que la sanación espiritual por arquetipos. Y una de ellas es precisamente este método que llamamos técnicas de liberación emocional. Esta técnica es una de las técnicas que nos permite sencillamente, una vez que ubiquemos con nuestra mente aquellas situaciones de emociones negativas que estamos viviendo, despejar, quitar, es decir, totalmente de nuestra mente subconsciente todas las situaciones o la situación específica que nos está golpeando. Es muy necesario aprender que el mundo que vivimos es un mundo de emociones. Es un mundo donde las emociones trabajan dentro del mundo de la psicología actual, que es la psicología energética o la psicología bioenergética, donde se trabaja con la acupuntura o a través de los canales energéticos de la acupuntura o en base a la medicina tradicional china. El hecho es que ya conocemos
que los pensamientos, las emociones, los sentimientos, es decir, todas aquellas cuestiones afectan precisamente nuestro timo y afectan precisamente nuestros órganos, porque nuestros canales energéticos están ligados a todos nuestros órganos. Un ejemplo, el canal energético del pulmón. Cuando tenemos problemas, nos falta allí la humildad, nos falta la tolerancia, nos falta la modestia. Una persona que tiene poca humildad, poca tolerancia con él y con los demás, poca modestia, es una persona enferma de los pulmones. Es una persona a la larga que va a traer una consecuencia muy grande con problemas pulmonares. Toda persona intolerante a la larga enferma. Fíjese en las situaciones que son, o las personas que son intolerantes consigo mismas y con los demás, que se creen que son el ombligo del mundo, que son mejores que nadie. Precisamente esas son las personas que tarde o temprano van a vivir desdén, burla, depresión. Personas que para quitarse toda la situación emocional que tiene, van ante los demás a aparentar una altivez terrible, van ante los demás un falso orgullo. Por dentro va la procesión. Lo que más se le crea a esas personas precisamente es la intolerancia. Ese es uno de los aspectos donde quiero recalcar que las emociones van precisamente a su mente subconsciente, quedan allí y comienzan a crear problemas en nuestro cuerpo físico. Siempre decimos que somos un cuerpo holístico, somos un cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Somos un todo. El hecho de desprogramar es un concepto que actualmente viene trabajándose por muchos maestros. Pero no vamos a hablar del concepto de desprogramar. Vamos a referirnos en este momento a la terapia que nosotros estamos trabajando, que es la técnica de liberación emocional. No vamos a hablar de desprogramación. Yo me conozco de sobra lo que es desprogramar. Es un concepto claro que hay que desprogramar todas las emociones esas. Pero esta es una técnica específica que queremos dar en función, para complacerte, de desprogramar los conceptos que están ahí, sencillamente en tu mente subconsciente. Ahora, es muy difícil. Se habla muy bonito cuando se dice vamos a desprogramar, pero ¿cuáles son los recursos que tenemos para lograr esa desprogramación? Ahí está precisamente las técnicas de liberación emocional. Es un recurso. Podemos usar cientos de recursos, pero en este momento lo que vamos a estudiar es las técnicas de liberación emocional como técnica para desprogramar, si queremos hablar en ese concepto, las emociones, los sentimientos, los pensamientos negativos que viven en cada uno de nosotros sencillamente. Aquellos que llegan constantemente a nuestra mente, aquellos que muchas veces no podemos controlar. Cuando decimos tenemos que tener pensamientos y emociones y sentimientos positivos y tenemos que vivir de esa forma. Pero si usted sufre una situación, si usted sufre o acepta una humillación, si usted acepta una situación que se va de las manos y usted sencillamente cree que no va a lograr sus metas y sus propósitos, sencillamente la persona, incluso con un estado de infelicidad, con un estado de desdicha, ya se crea las condiciones o el puente para pasar allí donde comienza lo más terrible que le puede existir a una persona, la depresión. Yo puedo estar en constante infelicidad o desdicha y puede ser que no tenga depresión, pero a la larga me va a coger la depresión. Por tanto, yo tengo que
que tener recursos para desprogramar aquellas cosas que están en mi subconsciente. Y tenemos muchas técnicas, tenemos técnicas extraordinarias como el Kahuna, es decir, el Ho'oponopono, que es una de las técnicas más extraordinarias que puede existir. Es decir, no solamente tenemos como bien tú has dicho ahí, el PNL. Muchos no conocemos las técnicas, quienes las conozcan las pueden aplicar. Es el compendio de toda una serie de técnicas hoy en día, precisamente para hacer a las personas más estables, para hacer a las personas más equilibradas, para armonizarlas en todos los sentidos, para llevar incluso la armonización a la vida diaria, al trabajo, a la empresa, a ser una persona con una mente positiva, a limpiar, es decir, el PNL en este caso ha resumido, ha cogido lo que ya existe, y ha hecho una técnica donde ha resumido toda una serie de elementos que ya existían. Es decir, que él no ha inventado absolutamente nada. La única situación es que ha encauzado muchas técnicas dentro de parámetros que se dan como tal cuando comienzas a estudiar el PNL. Pero estamos hablando en este momento de técnicas de liberación emocional, que ha hecho una revolución total, completa, dentro del mundo de la psicología. Bien, este procedimiento repetido durante unos minutos y con un poco de pericia en la observación, vamos a decir, en la observación de los cambios en nuestro estado emocional, se muestra como uno de los métodos psicológicos más efectivos que se conocen hoy en día, produciendo resultados rápidamente, incluso donde muchas otras terapias no lo han conseguido. La PNL no es boba. Quien creó las PNL, que introdujo las técnicas de liberación emocional, porque sabe positivamente que estas técnicas son súper efectivas. Yo vengo utilizándolas casi 10 años y creo que todos los pacientes yo los trato, independiente que le haga Reiki, independiente que le haga todo, yo lo trato con técnicas de liberación emocional. Lo que yo logro con ella en media hora no lo logro ni con el Reiki ni con ninguna otra técnica, para que ustedes lo tengan presente. Y el que me diga lo contrario es porque realmente no ha experimentado lo que es este fenómeno, no ha experimentado realmente el concepto de lo que es la psicología energética. Bien, las técnicas de liberación emocional como técnica de psicología energética, que trabaja con un modelo de que es un malestar emocional, que un malestar emocional es un bloqueo de nuestro sistema energético. Es decir, si usted tiene un bloqueo en nuestro sistema energético, aparece un malestar emocional. Este malestar emocional es un bloqueo en todos los sentidos dentro del contexto de nuestro sistema energético. Pienso, hay una emoción negativa, esa emoción inmediatamente, si coge fuerza, nos va a bloquear nuestro sistema energético. ¿Cuál es la base en todos los sentidos? La acupuntura. ¿Cuál es la base? Que la mente subconsciente manda al timo ese pensamiento. El timo no solamente juega dentro de la teoría de esta psicología el factor de que es, vamos a decir, el órgano principal del sistema es el órgano principal en todos los sentidos que trabaja
para el equilibrio interno nuestro. Pero bien, el timo también juega otro papel. Cuando el timo tiene desequilibrio, lleva al resto de la zona energética o el campo energético del cuerpo humano esa emoción. Un ejemplo, precisamente la vesícula biliar. Un ejemplo, cuando tenemos problemas en la vesícula biliar es porque la persona está llena de ira, de furia, de cólera, dominada por el odio. Es decir, el sistema inmunológico es el que preside el timo. Ahorita tuve que decir otra cosa porque no me acordaba sencillamente. No me acordaba, no venía a mi mente, que es la realidad. El timo preside el sistema inmunológico. Bien, preside ese sistema, controla los glóbulos blancos, las células T, todo lo que es el sistema inmunológico del cuerpo. Pero el timo también tiene situaciones cuando no está fortalecido. Si el timo está con odio, si el timo está con envidia, y si el timo está con miedo, el timo sencillamente, o la persona está con miedo, quiere decir que el timo se abre, el timo crea las condiciones para que el resto de las emociones negativas que se van absorbiendo, vayan precisamente a los canales energéticos del cuerpo humano. Y allí, un ejemplo, si el canal energético es el de la vesícula, allí van a ir todo lo que sea ira, furia, cólera, el dominio por el odio. Fíjense, ¿por qué? Porque la vesícula biliar es el órgano de la tendencia al amor, al perdón, a la adoración. Si la persona no está en ese mundo psicológico, sencillamente va a bloquear. Bien, va a bloquear la vesícula biliar porque está cargado de ira, de furia, de cólera, está dominado por el odio. Pero no quiero ahora que se hagan unos especialistas en este aspecto de aquellos sentimientos, aquellas emociones que van precisamente a nuestros órganos. Nosotros, con el dominio de las técnicas de liberación emocional, vamos a ganar extraordinariamente porque podemos prácticamente desbloquearlo todo, pero uno a la vez. No podemos desbloquear o querer, tenemos que buscar precisamente y analizar a la persona del punto de vista de conocer cuáles son los problemas que en este momento están creando un problema. Ahí tenemos una vista de todo lo que es el sistema energético del cuerpo, es decir, los canales que conocemos dentro de la acupuntura. Bien, el sistema de las técnicas de liberación emocional está basado precisamente en esto. Ahora, ¿cómo se utiliza? Como decimos que las técnicas de liberación emocional es útil en general para eliminar cualquier tipo de malestar emocional, pero dada la conocida repercusión que las emociones tienen sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, y que además estamos equilibrando el sistema energético corporal a través de lo que es el tapping, el EFT es normalmente muy efectivo en cosas como, ahora lo vamos a leer. Observen una cosa, lo que es el tapping no es más que con las yemas de los dedos golpearnos en puntos determinados del cuerpo. En puntos determinados del cuerpo donde nos vamos a golpear con las yemas de los dedos. Bien, eso es lo que es el concepto del tapping para que las personas lo conozcan. Nosotros vamos a hacer tapping sobre puntos determinados que vamos a dominar, vamos a conocer, para despejar a través de esos puntos las emociones negativas que hemos tenido. ¿Para qué utilizamos
las técnicas de liberación emocional para el dolor emocional, para el estrés postraumático, para nuestros miedos, nuestras fobias, nuestro pánico. Un ejemplo, muchas personas o el 90% de las personas que van a un médico y tienen una situación problemática, un cáncer, y le dicen tienes cáncer o tienes SIDA, lo primero que piensa la persona es en la muerte. Es decir, la persona se llena de miedo y ese miedo la paraliza a tal manera que casi es imposible que esa persona con miedo pueda pensar, analizar y buscar otros recursos. Gracias, Silvio, por tu presencia. No tienes problema. Tenemos que buscar, la persona no puede buscar otros recursos, ¿bien? Porque normalmente la medicina convencional para tratar el cáncer tiene una serie de recursos, pero todos son erróneos. Es decir, cuando trabajamos a una persona con la quimioterapia, cuando la trabajamos con la radiación, cuando trabajamos con la cirugía, en términos general, ese es el recurso que tiene la medicina hoy en día. Como no sabemos o ignoramos que existen otros métodos para salvar a una persona de cáncer, pues el 90% de las personas ve su salvación en lo que en realidad la va a matar. Son muy pocos los que se salvan con quimioterapias, etc. Pero esto tendría yo que dar una conferencia sobre cáncer en este momento, colocarle algunas conferencias extraordinarias que existen de médicos que se han ido fuera de la medicina convencional para ir a una medicina más holística en todos los sentidos y que deseche lo que es los protocolos médicos actuales, que lo que traen como consecuencia es crear mayores problemas dentro del cuerpo en todos los sentidos. Tenemos con esta técnica que vamos a trabajar el dolor emocional, el estrés postraumático, los miedos, las fobias. Las fobias no son más que miedos. Miedo a un perro, a un gato, miedo a un ratón, miedo a una rana. El pánico, la ansiedad, la inseguridad, la ira, la culpa, el rencor, la frustración, el estrés, la compulsión, las adicciones, la apatía, la depresión, el dolor de cabeza, el dolor físico en general, las alergias, el tratamiento de componentes psicosomáticos de las enfermedades, mejora la capacidad de aprendizaje y el rendimiento profesional y hasta incluso el rendimiento deportivo. Es decir, que esta técnica no solo se ha creado en el concepto de quitar las emociones negativas, sino sencillamente de lograr en todos los aspectos darle a una persona aquellas cualidades que muchas veces no tenemos. Yo me recuerdo que cuando estaba estudiando los códigos hoy llamados códigos sagrados de sanación, que es lo mismo que yo he estado dando durante 2 años antes que surgieran estos códigos nuevos, que son los arquetipos numéricos. Yo doy un curso de arquetipos numéricos. Una vez que yo acabe el curso actual de arquetipos geométricos de Colin Broy, paso a dar el curso de arquetipo geométrico. Este año pues tocaré los llamados arquetipos sagrados de sanación, porque todos son sagrados, todos son sagrados. Estos no son más sagrados que los otros, pero estos tienen sus características y de cierto punto de vista tienen sus cosas hermosas, bellas, y a mí me agradan en términos generales el surgimiento de estos nuevos. Pero existía un número específico que lo trabajábamos en ese sentido. Bien, nosotros podemos con las técnicas de liberación trabajar estos números. ¿En qué sentido? En que si conocemos en un momento determinado
una enfermedad, una situación, un número. Nosotros podemos golpear los puntos de acupuntura y en vez de hablar, de expresar, decimos el número. Y trabajan extraordinariamente cuando combinamos los arquetipos numéricos con las técnicas de liberación emocional. Sobre todo para aquellas técnicas que son de bienestar, aquellas técnicas que son para dar a la persona mayor voluntad, ser mejor en el deporte, una persona adquiera cualidades que ha perdido en todos los sentidos. Es decir, para mejorar el bienestar en general y sencillamente la sensación de control de nuestras vidas y ser más efectivo en el trabajo, es decir, con pensamientos creativos. Fíjense cuántas cosas nosotros podemos, en términos generales, hacer con las técnicas de liberación emocional. No vamos a poder, escuchen bien, en una hora dar las técnicas, así que les sugiero a los que están participando que vamos a tener que dar este jueves y el próximo, continuar lo que son las técnicas de liberación emocional. Pero los que participen acá, traten el próximo jueves de participar para que puedan dominar todo esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Puede tener reacciones adversas las técnicas de liberación emocional? Eso después yo lo publico y ustedes van a tener esto. Realmente no existen reacciones adversas en términos generales. Exceptuando, digamos, una persona que tenga un tratamiento psiquiátrico, una situación determinada, pero yo he trabajado con personas que tienen problemas psiquiátricos o lo tuvieron y están empastillados o lo han mantenido empastillado, porque la psiquiatría no resuelve absolutamente nada. La psiquiatría es un cuento total y nunca manden a un psiquiatra a uno de sus seres, porque sencillamente lo que hace es adormecerle la mente, ponerla fuera del camino para que no fastidie ni jorobe a esa persona. Creo que existen sistemas, y este es uno de los sistemas con los cuales se puede ayudar extraordinariamente a las personas que tienen algún desequilibrio emocional, para que ustedes lo tengan presente en este sentido. Bien, el EFT en consulta puede usarse, por supuesto, como una excelente herramienta de terapia formal. En este sentido, para dar una referencia, mencionaremos las palabras del doctor en psiquiatría Daniel J. Begnor, que utiliza el sistema EMDR. Ese es un gran sistema también. Y también utiliza el EFT, que es técnica de liberación emocional. Ahí está en inglés. Y que resume la experiencia similar de muchos otros psicólogos y psiquiatras. Por primera vez, estos psiquiatras ven una técnica que realmente funciona. Pero esta técnica es tan hermosa, tan bella, que sencillamente puede utilizarla, no un profesional, la pueden utilizar todos ustedes. La gente sencilla, la gente que no es médico. Su creador fue un ingeniero, bien, que no era médico ni mucho menos. Y está en la casa ya tranquilo, retirado, porque la creó y, como es lógico, se hizo millonario en todos los sentidos, para hablar claro. Y ha revolucionado toda la situación psicológica con esta técnica. Debido a que las técnicas de elaboración emocional trabajan más rápido, escuchen bien esto, que el EDDR y no evoca
intensas catarsis emocionales, tiene la ventaja importante de que puede ser usado como autotratamiento. Cualquier evento emocional específico, como un episodio de estrés postraumático, una fobia, una sección de EFT suele mejorarlo significativamente, si no solucionarlo definitivamente, como muestra el primer estudio sobre EFT realizado por el psicólogo Stephen Well de la Curtin University de Australia en 1999 sobre fobias específicas, como mostró que en secciones de media hora de duración la EFT obtenía mejores resultados que otros enfoques más clásicos. Y media hora de duración, fíjense, en 30 minutos de sección, se conseguían resultados importantes que permanecían en el tiempo en chequeos efectuados de 6 o 9 meses más tarde. Cada vez que yo cojo un paciente, y mi secreto ha sido, yo diría, una de las cosas principales, mi caballo de Troya, ha sido el dominio de estas técnicas. Y estas técnicas yo las tengo no solamente así, se han modernizado mucho. Por eso quiero trabajar varias semanas. Existe un libro que nunca lo he dado, creo que a una sola persona de la comunidad le he dado este libro. Y hoy en día ya los egoísmos y centrar los conocimientos no tiene sentido. Los conocimientos hay que sencillamente expandirlos, enseñarlos, y las actitudes de no, en un momento determinado, de no dar un libro que hemos encontrado, un libro específico, porque todo tiene en el contexto de la vida, no hay casualidad. Un día yo estaba en Panamá buscando libros de Reiki y en la repisa allí choco con un libro que decía: cúrese usted mismo. Y cuando miré aquel libro dije: cúrese usted mismo. Y me dije: cuánta porquería la gente escribe. Y me dieron una galleta sin mano, porque otra voz me dijo: cómpralo. Cuando lo cogí y lo reviso, el libro no decía que era un compendio de todas las técnicas psicológicas o energéticas que hoy en día se utilizan. Bien, allí estaba precisamente narrado de forma maravillosa, extraordinaria, la técnica de liberación emocional, y mucho más profundo todos los sistemas que hoy en día existen desde el punto de vista de técnicas psicológicas, de tapping, o estas técnicas que sencillamente acabamos de expresar aquí, el EMDR, que es otra técnica también extraordinaria de otro maestro, y otras más que existen. Cuando yo cojo aquel libro y empiezo a repasarlo, mirarlo, me recuerdo que llevaba poco dinero. Me dije: me han dado una galleta sin mano, no hay casualidades. Este es el libro. Había comprado algunas cosas, las dejé allí, no las compré para que me alcanzara el dinero, y me fui de allí con ese libro. Y tenía necesidad de otras cosas, pero como llevaba poco dinero, los libros allí valen caro. Un libro te puede costar $20, $30. Y sencillamente, mis queridos amigos, este libro empecé a estudiarlo, mientras estudiaba otras cosas, mientras estudiaba en México, Bio Online, y me hacía máster en estas técnicas. Pero cuando este libro me cae en la mano, vi los cielos abiertos. Creo que he aprendido más con este libro que haciéndome máster. Este libro realmente lo escribió una mujer,
y es extraordinario. Y sencillamente les sugiero a todos comprarlo. Se llama Cúrese usted mismo. Bien. Es el único libro que me he encontrado. Miren el gordo que tiene. No es un libro cualquiera. Es un libro que trae prácticamente todo lo que la persona tiene. 361 páginas. Y es el libro más completo que puede existir de técnicas de liberación emocional. Es más completo, digo yo, que el que escribió el maestro, y que todos ustedes seguro, o la inmensa mayoría, tiene. Pero bien, este es un libro extraordinario. Recuerden el nombre, se llama Verena. Déjenme ver si se lo coloco. El nombre del escritor es Verena Stock. Ya se lo escribí. Ese es el nombre de la escritora. Cúrese usted mismo. Cúrese usted mismo. La editorial que lo hizo se llama Colección en Armonía. Colección en Armonía. Es el editorial. Déjenme ver. Bien, creo que con el nombre que le he dado lo pueden localizar en internet. Debo decirle que tengo un gran amigo, un gran maestro aquí, que no es Rafael, es mexicano. No voy a decir su nombre por respeto a él. Y hace muchos años, hace más de 4 años, él me decía, maestro, dígame algún libro que valga la pena. Y hace 4 años yo todavía había cosas que realmente no le enseñaba. La guardaba para mí. Y en ese momento le habían dado en la comunidad, creo que tenía que dar las técnicas de liberación emocional. Y le dije, mira, te voy a dar un libro que si lo coges vas a ver el cielo, y el paraíso también, en todas estas cosas. Y cuando le di este nombre y pudo localizarlo y pudo comprarlo y lo pudo leer, me llamaba y me decía, estaré agradecido de ti toda la vida. Cuando comenzó el PNL a coger fuerza en aquella etapa, él me envió casi en la totalidad de todo lo que yo tengo de PNL. Yo tengo libros de PNL, lo que ustedes no se puedan imaginar. Una colección completa. Y gran parte de esos libros me lo envió él, realmente. Como reciprocidad, ¿no?, a lo que yo había hecho. El libro prácticamente, este libro, primera vez, ¿no?, ahora, después de él, que se lo doy masivamente a todos. Debo decirles que aquel que lo compre y lo tenga, verá que es un extraordinario libro y que va a aprender mucho, pero mucho, por la forma que está escrito y por la forma que el libro, esta maravillosa sanadora, lo hizo. Bien, aquí tenemos, como ustedes ven, que las técnicas de liberación emocional no se han quedado paradas.
se han convertido en todos los sentidos en una técnica que universidades, centros determinados la han estudiado profundamente. Bien. Es decir, esta técnica ha creado nuevas condiciones en el mundo actual para lograr nosotros disipar, quitar de nuestra mente subconsciente las emociones negativas que podamos tener en todos los sentidos. Una herramienta para vivir mejor. Podemos decir que personalmente las técnicas de liberación emocional es una herramienta que en la práctica ha marcado la diferencia no solamente de mi vida, sino que permite dejar de temer y de sufrir en todos los sentidos. Es decir, sufrir o quitar de nuestra mente subconsciente todas las emociones negativas que puedan acudir a la misma. Tenemos que honrarla y tenemos que dominarla, porque cuando la dominamos nos convertimos en cazador de emociones, sabiendo que siempre nos vamos a dar un regalo de bienestar, de comprensión, que se produce tras la liberación emocional de nuestra mente subconsciente, de esos bloqueos que vienen cuando tenemos problemas y situaciones. Es decir, nos permite crear con más facilidad la vida que realmente nosotros queremos, que es la parte más importante. Breve historia, las técnicas de liberación emocional, las siglas como aparece acá, nacieron en 1991 de la mano del ingeniero americano Gary Craig, tras haber estado estudiando con Roger Collingham. Este último había desarrollado una técnica llamada TFT, derivada a su vez de la kinesiología aplicada, que consiste en localizar mediante test muscular los puntos de acupuntura adecuados para tratar y desbloquear la emoción sobre la que estamos trabajando. Gary Craig tuvo la idea de coger un conjunto básico de puntos y tratarlos todos siempre, fuera del cual la emoción podía corregirse, evitando así la necesidad de localizar los puntos, y esto funcionó. En 1999 publicó sus excelentes videos de formación disponibles en inglés en esta web, y ese fue el momento de su gran expansión. A pesar de su corta historia, las técnicas de liberación emocional ha tenido ya una gran aceptación entre psicólogos y psiquiatras y otros terapeutas en todo el mundo, aunque especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, como podemos ver en su página web, lo cual es también una auténtica base de datos sobre casos reportados por practicantes de todo el mundo, en las más diversas temáticas. Podemos decir que en América Latina esta técnica se ha hecho realidad y hoy en día tiene un adelanto extraordinario. Como hemos dicho, la técnica de liberación emocional como técnica práctica considera que un malestar emocional es solamente un bloqueo energético. Qué interesante es cuando se analiza esto. Un malestar emocional es solamente un bloqueo energético. Y el enfoque básico de este tratamiento con técnicas de liberación emocional es equilibrar las energías mientras permanecemos mentalmente enfocados en el asunto a tratar. Bien, vamos ahora a la parte práctica. Díganme qué tiempo me falta. Comenzamos a las 7:30 y ya son
las 8:25. ¿Alguien me podría decir? 7:30, 8, me faltan 5 minutos. Bien, 5 minutos. Como me falta tan poco tiempo, Patri, no te preocupes, mi niña, no te preocupes. Todos estos manuales están en internet y se han publicado. Yo lo voy a publicar en mi página de lo que es Clínica Reiki. Voy a colocar todas estas cosas allí para que ustedes puedan, el que lo desea, sencillamente ir allí. Voy a publicar muchos libros recuerda que hay un libro específico para bajar de peso con esto. Hay muchos libros ya, no solamente el manual del maestro, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hay que dominar la técnica, que es la base. Vamos a dedicar solamente para terminar esto, y entonces dejar las clases preparadas para el próximo jueves, ya dar la clase práctica. Bien. El tapping no es más que golpear sobre puntos específicos del cuerpo. Pero antes de lograr hacer eso, nosotros tenemos en todos los sentidos que crear, cerrar los ojos, crear una pantalla mental donde nosotros veamos o sencillamente visualicemos la emoción negativa que está creando el malestar en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si yo me percato que estoy lleno de ira, de furia, de cólera, que estoy dominado por el odio y que ese odio o esa situación la tengo porque un familiar, una persona me engañó, o creo yo que me he engañado, yo tengo que hacer una pantalla mental, cerrar mis ojos y visualizar esa situación que estoy viviendo, que estoy lleno de odio porque me engañaron. Y cuando yo visualizo esa situación, que la vuelvo a rememorar en mi mente, no solamente es rememorar, visualizar, verme con esa situación de odio hacia esa persona, es evaluarla. Y entonces voy a evaluar, en primer lugar, en cuanto del punto de vista vibracional está esa situación que me está pasando. Pero la voy a evaluar desde 1 a 10, siendo el 10 el máximo. Es decir, cuando yo le doy a esa situación un 10, es que estoy con esa emoción en mi mente subconsciente penetrado, me está haciendo daño, tengo un odio terrible, tengo un malestar terrible. Es decir, estoy lleno, pero lleno de furia, dominado por el odio, en todos los sentidos, ante esa situación. Y entonces tengo que evaluarla. Y tengo que esa situación darle 10. Puede ser que una persona traiga desde el pasado una situación determinada. ¿Por qué? Porque la persona sencillamente en un momento determinado fue agredida por un familiar, tuvo problemas muy serios con la madre, con el padre, y que esa situación esté en 6 o esté en 8. Pero tenemos que evaluarla. Cuando la evaluamos, ya sabemos cómo se va a comportar esa situación. Pero una vez que ya eso lo hemos hecho, tenemos que crear
una oración que influya sobre la situación emocional que tenemos. Tenemos que crear una situación que diga, a pesar, colocamos aquí el problema, a pesar, colocamos aquí el problema, yo me amo y me acepto completa y profundamente. ¿Qué quiere decir esto? A pesar del odio que siento, a pesar de la furia que siento, a pesar que estoy dominado por el odio hacia Juan, que me engañó, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Fíjate que psicológicamente es, sobre todas las cosas, tenemos que trabajar sobre el concepto de la autoestima que la hemos perdido. Sobre el concepto de recobrar el amor por sí mismo. Por tanto, si yo tengo un pensamiento, una emoción, un sentimiento negativo, yo tengo que crear, antes de dar tapping en los puntos de acupuntura que aprenderemos, yo tengo que sencillamente visualizar la situación que estoy viviendo, el sentimiento negativo que estoy viviendo y que quiero totalmente despejar. Evaluarlo, si está en 10, si está en 8, si está en 5. Y una vez evaluado, hacer una oración que conlleve a que ese pensamiento, esa emoción negativa esté ahí. Y que esa oración diga, ejemplo, a pesar del odio que tengo por Juan, yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar del malestar que tengo por Pedro, yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar del conflicto que he tenido con mi madre, yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de todo lo malo que he recibido, yo perdono a esas personas, porque yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de las humillaciones que he recibido, yo perdono, porque yo me amo y me acepto completa y profundamente. Ese es el basamiento en términos general de conformar en mi mente subconsciente una oración, visualizar el problema y sobre todo evaluarlo para cuando comencemos nosotros a hacer las rondas de las técnicas de liberación emocional, que se hacen 3 rondas sobre el cuerpo físico, lograr nosotros despejar de nuestra mente subconsciente todo lo que nos afecta. Hasta aquí es la clase de hoy, si no estaríamos 2 horas y es tarde. Ustedes tienen que descansar y nos vemos el próximo jueves para continuar ya la parte práctica de las técnicas de liberación emocional. Mucho se puede hablar de las técnicas de liberación emocional, pero queremos ser lo más práctico posible, lo más concreto posible. La próxima clase continuamos la parte práctica de las técnicas de liberación emocional. Para todos, mi cariño y mi afecto, y muy agradecido